Bueno, ya retornamos, son las 19:29, 30 grados la temperatura, una jornada agradable. Ven cómo están las imágenes exteriores, ¿verdad? Gente caminando, recorriendo, hay actividad, esto en la zona de la costanera, mucha actividad. La gente está aprovechando un poquito otra vez esta jornada de calor para ir a caminar, ¿sí? Bastante segura ahora la costanera, ¿o sigue? No, la costanera norte sigue. La mitad sigue a oscuras. La mitad sigue a oscuras. Ese es el tema. Y después, no, costanera norte es terrible, ahí no se ve nada, ahí no se puede ni transitar, ¿verdad? Bueno, comentábamos nosotros ya cuando iniciamos el programa que hoy nos prometía su presencia Santiago Peña, precandidato, ¿verdad?, a la presidencia de la República por el Partido Colorado, precandidato a la interna del 18 por Honor Colorado. Bueno, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por estar esta noche. Muy buenas noches, Carlos, Fernanda, Jorge, un placer compartir con ustedes y por supuesto con toda la audiencia acá de CN9. Bueno, cuando hablamos nosotros de la vuelta de Santiago Peña a la actividad política partidaria, hablamos de movimiento, ¿cuánto tiempo hiciste de pausa entre que terminó las elecciones y cuando empezaste a caminar de vuelta a Santiago? ¿Cuánto tiempo fue? Vos sabés, Carlos, que la campaña terminó, la interna, en diciembre del 2017. Yo continué trabajando, porque trabajé por la candidatura de Mario para que sea electo presidente, que fue electo a finales de abril, y ahí paró mi actividad política partidaria, ¿verdad? Yo acompañé todo ese trayecto, obviamente el gobierno, yo había ya salido del gobierno, pero seguía apoyando en varios temas hasta que se entregó el 15 de agosto del 2018 y después ya dedicado de pleno a actividades privadas hasta, habrá sido finales del 2019, comienzo del 2020, y ahí empezó a moverse nuevamente la dinámica política, primero de cara a lo que iban a ser las elecciones municipales del 2020, que luego se pospuso, vino la pandemia, se pospuso las elecciones partidarias, se pospuso también las autoridades municipales. Entonces te diría que desde comienzo del 2020 probablemente que de manera tímida, pero sin parar ya probablemente el contacto con la dirigencia del partido, escuchar, reflexionar, sin saber en ese momento si iba a volver a ser candidato. Y bueno, creo que después de las municipales del 10 de octubre, ahí sí sentíamos que la semilla que habíamos sembrado allá en el 2017 era una semilla que había crecido, había germinado y que teníamos la responsabilidad de seguir. Claro, ahora, Santiago, uno reflexiona de repente y dice, bueno, caigo derrotado, hay otro candidato, me ganaron, pero de repente dicen, porque siempre se habló de un poco margen, de que era la intención, todo eso. Santiago Peña tenía dentro suyo como un desafío que si en un momento dado le volvía al profesor, iba a aceptar de vuelta. Yo tenía la convicción, Carlos, estaba decidido, que yo tenía la obligación de salir a transmitir un mensaje positivo a pesar de haber perdido, de la importancia de involucrarse, de participar, de decir que más allá del resultado electoral de esas internas, para mí fue una gran victoria, porque pudimos hablar y talar muchos temas que yo creo son trascendentales, cómo el Paraguay se puede desarrollar, cómo podemos vivir mejor, cómo la gente puede realmente tener un mejor bienestar. Entonces, para mí fue muy importante también cuando terminó las elecciones decir, bueno, esto continúa y yo lo seguiré hablando y seguiré luchando sobre estos mismos principios y valores desde un ámbito diferente al sector público. Y acordate que yo fui casi 20 años funcionario público, claro. O sea, mi vida siempre estuvo en el ámbito del servicio público. Bueno, luego dije, ¿por qué no hacerlo también del ámbito privado? Y desarrollamos plataformas como Basanomics, donde damos charlas en las universidades sobre la situación económica. Entonces, para mí fue mucho más importante el proceso que el objetivo final, ¿verdad? El objetivo, por supuesto, que uno quiere ganar, por supuesto que uno quiere llegar a la presidencia de la República, pero muchas veces la oportunidad de poder compartir con tanta gente y hablar de la gente, lo que le preocupa a la gente, creo que también es muy importante. Después de unos meses uno llega a hacer el análisis, sentado con la familia, con los asesores, con los amigos, en el asado, jugando al fútbol, lo que sea, empieza a hacer el análisis de lo que pasó. Y acá la pregunta es, porque después de las elecciones te preguntamos por qué perdió Santiago Peña, ¿verdad? Te preguntamos, sí. Todos te hicimos las entrevistas, todos te convocamos, hablamos varias veces eso y en caliente uno dice lo que siente, ¿verdad? Pero después entra el análisis frío. Y aquí la pregunta es, porque es la pregunta y el análisis que muchos hicieron, sí. También. ¿Mario Audo Benítez le ganó a Santiago Peña o le ganó a Horacio Cartes?
O sea, perdiste porque Horacio Cartes era el que estaba con esa imagen mala y le arrastró a Santiago Peña. ¿Eso pasó, Santiago? A lo largo de estos 4 años, yo puedo contabilizar o sumar por lo menos unas 200 razones. Y como vos decís, sí. Yo creo que perdiste por tal razón. Yo creo que, sí. O sea, y uno si se pone a notar, creo que hay cerca de 200 razones, ¿verdad? Y ninguna, te puedo decir, ha sido determinante, sino la conjunción. Y lo mismo pasa con la victoria, ¿verdad? Uno de repente cuando gana y cree que el candidato es lo más... Y muchas veces es el resultado de las circunstancias, los momentos, del entorno también que se presenta. Así que yo no tengo ninguna duda. Horacio Cartes es una fuerza política muy importante, ¿verdad? Y por supuesto, después de haber ejercido el poder como presidente de la República, había mucha gente que estaba descontenta, ¿verdad? Sí, sí. Pasa normalmente, le pasó a Nicanor Duarte Fruto. Lo está pasando a Mario Abdo. Le está pasando a Mario Abdo, sí. ¿Verdad? Es un proceso hasta biológico, te diría, de cualquier presidente de la República, ¿verdad? Pero lo que hoy te puedo decir es que él sigue siendo una figura política muy importante y es un proyecto político que nosotros lo estamos construyendo sobre una plataforma donde él va a ir a la Junta de Gobierno. O sea, él no está disociado de este proyecto político donde Pedro y yo iríamos al Palacio a gobernar desde la Presidencia de la República y él a ser un actor político desde el partido político mayoritario y de un partido que tiene una firme convicción de ser realmente un partido al servicio de un país. Entonces, en ese sentido creo que somos perfectamente complementarios. No existiría la posibilidad de un Santiago Peña si yo no hubiese tenido la oportunidad que Horacio me dio primero como ministro de Finanzas, de Hacienda, y luego como precandidato a presidente, que yo habría sido, Carlos, probablemente la figura menos pensada, ¿verdad? Yo estoy seguro que dentro de la comunidad de los periodistas decían, ¿y qué pensaron para proponer a una persona nueva en la política, con un pasado en otro partido político? Y bueno, hicimos Pero Santiago, tu figura atrajo por la juventud, atrajo por el momento, tuviste un gran sector femenino que iba a votar por vos, ¿verdad? Por tu presencia. Por eso te hablo yo de que vos juntaste a mucha gente que a lo mejor apostaba a una renovación del Partido Colorado. Y detrás te arrastró lastimosamente una pésima imagen de un presidente de la República, sí. Como vos decís, siempre va a ser desgastado, ¿verdad? Sí. Es lo mismo que puede estar pasándole ahora a Hugo Velázquez, ¿verdad? Es como que el candidato, lo mismo le pasó a Nicanor Duarte Fruto con Blanca Ovelar. O sea, ser candidato de un presidente de la República en este momento parece que en nuestro país, al menos no sé cómo se maneja eso en otros países, pero parece luego ya que te lleva hacia atrás. Sí. O sea, porque si vos haces una buena campaña como presidente y pones un candidato, ¿quién te va a decir que no? Sí. Pero aquí, bueno, lastimosamente, estamos hablando, no sé si lastimosamente o para bien, pero estamos hablando que el candidato que el presidente lleva parece que va hacia atrás. Sí, le ha costado mucho a todos los presidentes poder sostener un proyecto que trascienda su administración, ¿verdad? Entonces, pero creo que es parte del aprendizaje y para nosotros los colorados, que en los últimos 70 años, excepto un periodo de 5 años, hemos estado siempre en el gobierno, pero el Partido Colorado también ha sido gobierno y oposición. Nosotros hoy somos una línea disidente del partido. Y probablemente esa es una de las grandes fortalezas, ¿verdad? Que el partido también tiene su línea crítica, ¿verdad? Y nosotros tenemos la vocación de llegar y hacer mejor las cosas. Así que yo miro el vaso medio lleno, Carlos, te soy muy honesto, ¿verdad? Yo no entro hoy en ese análisis a ver si qué fue lo que me pasó, que me hizo perder. Yo creo que hicimos un gran trabajo, un gran proyecto. Lastimosamente no pudimos convencer a la gran mayoría de los colorados. Hoy tenemos nuevamente una oportunidad. Mira que lo que a mí me está pasando, Carlos, este es un privilegio que muy pocas personas han tenido a lo largo de la historia política del Paraguay. No hay muchos casos de precandidatos que perdieron, me estoy refiriendo dentro del Partido Colorado, que hayan perdido y que después nuevamente hayan podido mantener nuevamente una candidatura. Creo que el único caso es el del profesor doctor Luis María Algaña. Después no han habido casos de precandidatos, así que para mí es una enorme responsabilidad de recorrer el Paraguay, de hablar con las personas, hablar con las familias y llevar un mensaje que sabemos que podemos estar mejor. A pesar de todo eso, Santiago, pasaron los años, la gente se sigue acordando de Cartes de un punto de vista negativo. ¿Vos sos consciente de eso, de que vos tenés la mancha detrás del gobierno de Horacio Cartes, que fuera del Partido Colorado la gente se sigue acordando de eso? Sí, vos sabés, Fernanda, por lo menos mi percepción y mi
experiencia, ¿verdad? Es todo lo contrario. Yo creo que estos años ha hecho también que la ciudadanía, en general, propios y extraños dentro y fuera del Partido Colorado, hayan tenido una valoración diferente de lo que ha sido la gestión de gobierno, ¿verdad? Y en estos momentos donde vemos que sube el precio del combustible, sube el precio del gas, sube el precio del transporte, y uno dice en la época de Cartes bajaba el precio del gas, bajaba el precio del combustible, bajaba el precio del cemento, Paraguay crecía, o sea, nosotros llevamos, va a ser el cuarto año sin crecimiento económico en el Paraguay. Entonces yo digo que por supuesto que tenemos detractores, por supuesto, hay partidos de oposición que siguen señalando al gobierno de Cartes como un gobierno que atacaba la institucionalidad. Sí. Muy por el contrario, ¿verdad? Yo creo que si analizamos objetivamente número, institución por institución, te puedo decir que la gestión que nos tocó a nosotros, a mí, yo fui ministro de Hacienda, ¿verdad? O sea, conozco perfectamente lo que hicimos, ha sido una gran gestión y que la ciudadanía reconoce y valora muchísimo, Fernanda, ¿verdad? Entre los funcionarios públicos, porque hoy por la Cámara de Diputados decían algunos, no le van a votar a Santi Peña porque los funcionarios públicos dicen, cuando él fue ministro de Hacienda nos recortó demasiadas cosas. Y mira, te voy a dar un ejemplo. En el caso del Ministerio de Educación y Ciencias había una ley que establecía el salario mínimo docente, una ley que se había aprobado en el año 2002. Nosotros en el año 2015, en el 2016, después de casi 15 años, 12 años de esa aprobación, por primera vez nos sentamos a cumplir esa ley. Incrementamos el salario un 16%, cumplimos al siguiente año y dejamos un camino para que en 5 años el gobierno pueda cumplir con ese salario mínimo docente. Nosotros hicimos muchísimas reivindicaciones dentro del funcionariado público, jerarquizamos la administración pública, hicimos la matriz salarial, que fue también una transparencia y traerle también una seguridad sobre el funcionario que muchas veces estaba víctima del humor de su jefe, que le cambiaba el cargo y perdía todos los beneficios que él había adquirido. O sea, yo creo que nuestra gestión ha reivindicado a los funcionarios públicos, ha revalorizado el rol de los trabajadores del sector público, de las empresas públicas, y te puedo decir que las conquistas salariales que ellos consiguieron en nuestro gobierno, en este gobierno han retrocedido, ¿verdad? Porque la situación salarial ha sido mucho peor en esta administración que lo que era la anterior, ¿verdad? Ahora, también mencionan la situación, recurriendo nuevamente al líder de tu movimiento. Horacio Cartes va a tomar las decisiones importantes y vos vas a hacer la cara bonita de todas las decisiones que se toman. Yo ya fui ministro de Hacienda y las decisiones del ministro de Hacienda las tomó el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y yo tenía en ese momento un presidente que apoyaba mis decisiones, que apoyaba mi gestión, así como lo hizo con todos los ministros del Poder Ejecutivo. O sea, yo vine al gobierno, en ese momento ya era director del Banco Central, yo ya había trabajado en el exterior, ya me había formado en el exterior, o sea, yo no es que llego a este cargo de una manera improvisada, ¿verdad? Construí una carrera profesional y bueno, hoy ya con la validación de más de 483.000 votos que me eligieron a mí en el 2017, yo tengo la tranquilidad de que voy a llevar adelante una gestión y la responsabilidad es siempre el presidente de la República, Fernanda, ¿verdad? Pero sí no te voy a mentir que yo quiero transformar el Paraguay, yo no quiero ser un presidente de la República y para transformar el Paraguay se requiere grandes consensos políticos. Y yo voy a necesitar un Partido Colorado que pueda apoyarme. Y qué mejor que una persona con la que ya he trabajado, una persona con la que ya me ha apoyado, para que el Partido Colorado, él como presidente del partido, pueda apoyar la agenda de reformas que vamos a llevar adelante. Así que la responsabilidad es siempre personal. Yo creo que estos discursos muchas veces que se dice el candidato de fulano, mengano, no fueron ciertos en el pasado, no van a ser ciertos ahora ni tampoco en el futuro. Finalmente quien llega a la presidencia es el responsable de las acciones o de las omisiones que lleva adelante. En ese sentido tengo la formación, tengo la experiencia y creo que he demostrado la convicción de hacer grandes cambios para el país. Santiago, con relación a tu campaña electoral ya de estas internas, vemos que hay una fuerte aceptación aquí en Capital del sector empresarial. Es más, el día de ayer mostrábamos una encuesta que se había realizado en torno a tu campaña, a tu presentación para precandidato a lo que va a ser justamente estas internas. Pero más allá de lo que es la capital, ¿cómo es tu relación, por ejemplo, con la gente del interior? Yo, por ejemplo, vengo de la zona de Caaguazú. Y mira, Jorge, el contacto es un contacto súper fluido. O sea, yo estoy lunes y martes en Asunción,
los miércoles y los jueves en Central, y a partir del viernes hasta los sábados de tarde estoy por el interior. Y vos sabés que es impresionante cómo el mensaje, nosotros muchas veces en Asunción creemos que somos una burbuja y todo pasa solamente en Asunción, ¿verdad? Pero la realidad es que en el interior están tan informados, tan conectados, y muchas veces su realidad no es la realidad que manejamos nosotros acá en la Asunción, ¿verdad? Entonces yo estuve el fin de semana, por ejemplo, en el departamento de la Cordillera, en un distrito pequeño como Santa Elena, estuve en Valenzuela, hablando con pequeños productores, con dirigentes del partido que también han venido trabajando y luchando muchísimo. Y la verdad que ellos miran con mucha esperanza, la esperanza que nosotros podamos cambiar, y no solamente yo, ¿verdad? El candidato a gobernador en el departamento de Cordillera, Miguel Olmedo, el intendente de Santa Elena, médico de profesión, 38 años, reelecto intendente de su ciudad de Santa Elena, un profesional de una trayectoria impecable, trabajando en el sector privado, trabajando en el sector público. Y la verdad que la gente confía en que nosotros podemos hacer grandes cambios. Lo mismo pasa en Caguazú, me ha tocado tener que ir a Ayú, me ha tocado ir a Vaquería, me ha llevado a tocar a cada una de estas ciudades donde muchas veces confluye en una ciudad tener un electorado urbano, pero también tener un electorado rural, ¿verdad? Pues esa es la realidad, ¿verdad? Sí. Con el Oviedo es una ciudad probablemente donde más se discute la política en el Paraguay, pero salí 10 minutos de la ciudad y te encontrás con gente de campo que nunca o difícilmente vaya a llegar hasta nuestra capital. Entonces, en ese sentido, creo que estos años me ha dado la capacidad de entender la problemática de cada una de las regiones, porque obviamente no es la misma la realidad de Alto Paraná que la realidad de Itapúa, ¿verdad? Que son departamentos productivamente muy pujantes, que departamentos como San Pedro, de una tremenda riqueza, pero todavía hay un atraso enorme, ¿verdad? Entonces creo que la visión que he podido construir a lo largo de estos años es una solución de ver en cada problema una oportunidad, y que cada una de estas regiones, y como vos decís, la gente de campo, el campesino Chococue, que tiene las mismas aspiraciones que podemos tener vos y yo, que es poder vivir mejor, ¿verdad? De repente nosotros visualizamos a través de, no, yo quiero tener una mejor formación, ir a la universidad, tener un mejor empleo, y él está pensando cómo puedo tener un crédito para poder comprar mi tractor y con mi tractor poder producir mejor en la chacra. Santiago, hay una cuestión que se le reclamó bastante al sector de Honor Colorado, que es, al parecer, una defensa así acérrima a algunos gobernadores, en donde lo que se busca es la intervención de la gobernación para aclarar si hicieron bien o hicieron mal. Y ocurrió con el tema de Central. Esa posición, ¿no crees que de repente las gobernaciones, porque estás hablando mucho de las gobernaciones, sí, sobre todo, que debe estar investigada, sos de la opinión que debe tener esa oportunidad de la investigación, esa libertad? ¿Cómo estás viendo principalmente el caso Central, por ejemplo, Santiago? Sí, yo soy un fiel creyente de la transparencia y de los controles. O sea, no solamente creo, tengo testimonio. Nosotros implementamos la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, cambiamos la dinámica de cómo se comunicaba el gobierno con la ciudadanía, abrimos los datos, abrimos, sí, las persianas y las ventanas de la administración pública para que se pueda ver absolutamente todo. Así que te puedo decir que en ese sentido no es solamente un discurso político, es un testimonio de vida de trabajar en ese sentido. Ahora bien, Carlos, no tenemos que desconocer los momentos políticos que estamos viviendo. Y cuando te digo esto, no te digo con el ánimo de darle impunidad absolutamente a nadie. Pero la realidad es que nosotros, desde el Movimiento Honor Colorado, hoy de los 13 gobernadores colorados, 10 han decidido venir a trabajar con este proyecto. Y desde el momento que ellos han pasado a las carpas de Honor Colorado, se ha montado una persecución concentrado sobre los gobernadores que han pasado. Hay 17 gobernadores. Bueno, pues lo de Central no es en esa época, Santiago. Pero yo te puedo asegurar que el problema central, porque acá estamos hablando del gasto COVID. Sí. El gasto COVID lo recibieron los 17 gobernadores. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde están las investigaciones sobre la gobernación de Caguazú? ¿Dónde están las investigaciones sobre la Intendencia de Ciudad del Este? O sea, ¿cuántos informes se han pedido y no se han respondido? Entonces, acá también hay que reconocer que hay todo un operativo político, y yo reivindico el control, la transparencia, pero tampoco la utilización del aparato público como un arma de persecución política. La intervención es una herramienta política que ejerce el Poder Ejecutivo, porque finalmente es el Poder Ejecutivo quien nombra al interventor. ¿Es así o no es así? Sí, claro, claro. Entonces, acá estamos hablando de un Poder Ejecutivo
que hoy está totalmente desprestigiado por corrupción, por falta de transparencia y por un debilitamiento político, y que hoy le está de alguna manera atacando a todos aquellos gobernadores que han pasado a las carpas de honor Colorado. Así que ojalá que tanto el Ministerio Público, porque también está participando el Ministerio Público en las investigaciones, puedan llevar adelante todas las investigaciones y que se pueda aclarar. Acá no estamos para apañar la corrupción de nadie, pero tampoco estamos para entregar políticamente, ¿verdad?, a aquellos que han decidido enfrentar al Poder Ejecutivo por las diferencias que tienen y que sean perseguidos políticamente con estas herramientas. Hablamos también, y ahí quiero entrar ya temáticamente en algunos casos que sí son los que afectan al país, y hablamos del tema del narcotráfico, Santiago, y ahí hablamos de toda esa, de alguna manera, inversión del narcotráfico en la política. Sí. Hoy una cosa terrible. ¿Cómo vas a controlar? Porque detrás tuyo van a venir muchos que van a ser candidatos. Vos vas a decir, bueno, pues yo veo mi presidencia, yo manejo eso, pero vas a tener a muchos que van a ser, y hoy se destapó eso y hoy aparece pero una cantidad de plata invertida en la política. Sí. ¿Cómo vas a manejar ese tema? Y yo creo, Carlos, que es fundamental la conducta del candidato a presidente de la República, ¿verdad? Yo creo que a todos nos sorprendió que cuando explota el caso de Cucho Caballa, saltan las fotos de él en la casa de Mario Abdo siendo precandidato a presidente con una mochila en el fondo, ¿verdad? Todos sabemos que él no se fue a llevarle el libro a Mario Abdo, ¿verdad? Entonces, obviamente, desde ese momento nos enteramos que actores vinculados al narcotráfico habían participado activamente en el financiamiento de la campaña electoral del 2017, ¿verdad? Es a lo que nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, eso es un motivo de tremenda preocupación. ¿Y cómo lo luchamos? Y lo luchamos no entrando en esas prácticas y no vinculándonos, ¿verdad? Porque esa persona que hoy te trae un apoyo financiero, una campaña, y el día de mañana va a esperar que vos le puedas apoyar o que simplemente mires para otro lado, ¿verdad? ¿No crees que esa plata del narcotráfico está solamente en un sector? En mi candidatura te puedo asegurar No, que no. En mi candidatura y mi espacio te aseguro Pero ¿cómo que controlas a los otros que están contigo? Este es un sistema jerárquico, que el funcionario de menor nivel mira para arriba, cómo se comporta su jefe, y así sucesivamente. ¿Quién es el que está a la cabeza de esa pirámide? El presidente de la República. O sea, Mario Abdo recibe apoyo del narcotráfico para su candidatura. Y yo te pregunto a vos, Carlos, ¿vos crees que en esa mochila había libros? Pero asegurás, confirmás que... No, te estoy preguntando. No, yo no puedo nadie, asegurar, nadie. ¿verdad? Por supuesto que Nadie podría. nosotros cuando vimos esa foto decimos, ¿cómo va a sacarse una foto? Claro. Pero obviamente hay ¿Sí? todo un manto de duda sobre cuál fue el involucramiento de él en la campaña electoral. Y muchos dicen, ¿sabía o no sabía? ¿Qué? Y que era estaba eso, narcotraficante. que esa plata estaba. Yo te pregunto a vos. ¿Y en el caso de Honor Colorado? Yo te digo que no, yo fui candidato a presidente. Por eso estoy ¿Lavado de diciendo- dinero tampoco? No, tampoco. O sea, pero digo yo nomás de repente, esto que vos estás comentando ahora de que puede ser y que personas allegadas al narcotráfico Pero- estén dentro, involucrados, no era como para que ustedes vean y exploten eso en un momento dado. Carlos, yo te iba a decir una cosa. Lo que pasó con el ministro del Interior, ¿a vos te sorprende? Y me sorprendió cuando se dio a conocer todo. Ok. O sea, ¿no te parece ¿A que vos hay no te sorprendió eso? ¿no te parece que hay demasiadas coincidencias Ah, no, en vos este decís- gobierno? O sea, que hayan explotado tantos de estos casos vinculados al narcotráfico en este gobierno. Vos vas a entender, Santiago, que más o menos este gobierno en gran parte es como que absorbió. Yo creo que el narcotráfico permeó en este gobierno. ¿Qué pasa en el caso del gobierno anterior y del líder de tu movimiento? Porque no estás exceptuado a todo lo que Claro. se dice respecto Sí. a la propia campaña que se hace detrás tuyo, que Sí. estaba financiada con dinero que está intentando lavarse y tantas cosas así. Pero ¿qué dinero que se está intentando lavar? Producto supuestamente del narcotráfico. ¿Sabes lo que se dice, Pero, lo que la gente Fernanda, misma opina Pero de... Fernanda, pero por favor, decime de dónde. O sea, ¿de qué dinero está lavando? ¿Cuál es el delito subyacente de dinero que se está lavando? Y del producto del narcotráfico es lo que siempre se tuvo Pero- el manto de sospecha pero en torno a Horacio Horacio Cartes es una Cartes. figura política desde el año 2009-2010. O sea, han pasado ya 12 años. ¿Y sus vínculos con Darío Messer? Y él reconoció que él tenía una relación de amistad, pero nunca una relación comercial.
O sea, nunca escondió que él había sido amigo de la familia. Él mismo lo reconoció. Pero eso no implica que él avalaba los negocios cuando él no tenía ninguna vinculación comercial. Eso mismo te puede decir Mario Abdo, por ejemplo, con esa foto de Eso te Cucho. decía, pues, ¿verdad? No, por eso yo no estoy afirmando. Si puedo afirmar, yo no puedo afirmar. Pero tengo una sana duda de que dentro de esa mochila había libros. Y hablamos ahí, y seguramente eso va a ser motivo de que se va a seguir comentando y va a ser una cuestión de las internas, porque al final parece que Mario Abdo va a enfrentar a Horacio Cartes en la Junta. Hay que ver. Vos te reís, parece todas las posiciones de Mario Abdo, parece que te causa... así No, como, pero Carlos, pero, a ver, Carlos, ustedes son periodistas, ¿verdad? Sí. Ustedes deberían, yo creo, saber más que yo, ¿verdad? En este tema. Mario Abdo fue quien impugnó la candidatura de Nicanor Duarte Fruto en el año 2005. Él presentó el pedido de impugnación argumentando que Nicanor no podía ser candidato a la presidencia de la Junta. O sea, ¿no te parece que hasta es un chiste de mal gusto, verdad? Yo no tengo problema, ¿verdad? O sea, me encantaría, ¿verdad? Porque finalmente en esa elección por primera vez él se va a enfrentar a Horacio Cartes. Capaz que esta es la oportunidad que necesita para demostrar realmente si es un actor político que puede enfrentar y capaz le puede derrotar a Horacio Cartes. ¿Y cómo se debería, y simplemente para terminar ese punto de la inversión, porque es una preocupación realmente, Santiago, que en este momento se tenga tanta información de cuánto metieron, cuánto podría ser en campaña? Siempre el tema del comentario. Ahora hay una investigación clara, y parece que no es una investigación acá interna, sino que viene de afuera la investigación, que de repente también te choca un poco, ¿verdad? Pero, ¿qué se tendría que hacer? Si vamos un poco al tema de lo que existe como leyes, de las restricciones que hay para el tema de los aportes económicos, para todo lo que significa, ¿qué se debería salir acá para controlar esa inversión del narcotráfico en las campañas políticas? A ver, lo que nosotros necesitamos es que se controle el narcotráfico, no el financiamiento de la campaña política con dinero del narcotráfico. O sea, acá lo que necesitamos es fortalecer los organismos de control, la Senat, la Policía Nacional, el Ministerio Público. Yo creo que ese debería ser el objetivo. Y luego el control de los recursos, yo creo que tenemos todas las leyes necesarias. O sea, acá lo que necesitamos es que se apliquen las leyes, ¿verdad? Yo creo que eso es lo fundamental. Entonces tenemos que entender que no es que nos faltan más leyes, lo que necesitamos es que se apliquen las leyes que tenemos. Tenemos leyes de financiamiento político, tenemos leyes de prevención de lavado de activos, ¿verdad? Lo que necesitamos es que los organismos de control funcionen, ¿verdad? Y nuevamente volvemos, en este gobierno, ¿verdad? Mario Abdo le entregó todos los organismos de control a los partidos de oposición. Esa es la realidad. Y en lo económico, si entramos, hablaste y calificaste como una situación bastante difícil, pero aquí se argumenta mucho entre pandemia y un montón de cosas que hablan un poco de que no pudo desarrollar este gobierno lo que pretendía. ¿Vos tenés algo, porque los últimos comentarios fueron con el tema de este Petropar y lo que se resolvió también? Ahora salió hoy, ¿verdad? Ya sancionada la ley. Sancionada la ley, va a ir al Ejecutivo, ¿verdad? Salió del Congreso y con eso todos estábamos esperanzados que va a bajar el combustible. Y ahora parece que no va a bajar nada. Pero Carlos, ¿vos leíste la ley? Sí, leímos. La ley tiene Lo escuchamos por los protagonistas, La ¿verdad? ley tiene dos artículos. Sí. El artículo 1 es deroga la aplicación de la ley de contrataciones públicas. Sí. O sea, le exonera la ley contra... Y el otro artículo dice, no le vamos a pedir la declaración jurada de los oferentes, ¿verdad? Que dice todo en el mismo artículo. Todo en el Sí. mismo artículo. Entonces, en realidad es un cheque en blanco que se le da a Petropar para que hagan lo que ellos quieran. Esa es la ley. Y de antemano, ante la pregunta, ¿va a bajar el precio? Petropar dice, no va a bajar el precio. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le dio esa ley? Y Katia González dice que le mintió al presidente Petropar. Miente el presidente de Petropar. Porque primero dijo que sí iba a bajar. ¿Verdad? Porque escuchaste vos. No, yo nunca escuché que dijo que iba a ¿Ah, sí? bajar. No, En yo nunca reuniones, escuché. supuestamente en reuniones con diputados, Sí. dijo. Yo no escuché. ¿No? No, yo no escuché. Lo que sí escuché, creo que fue ayer o hoy, Sí, que dijo que no va a bajar. Sí, sí. Sí. Entonces le estamos dando un cheque en blanco donde él va a tener discrecionalidad total de una persona que ya no goza de confianza. Yo por lo menos no confío en él. Él es candidato a gobernador del departamento de Cordillera. Desde la campaña electoral del año pasado, las municipales, él utilizó la estructura de Petropar con un fin electoral. Entonces, la verdad que yo creo que es un enorme retroceso
en la institucionalidad y en la transparencia que tanto necesitamos de las empresas ¿Y a públicas. eso te referías con justamente días atrás? Se daba a luz lo que dijiste, que era un mal administrador, Denis Lichi. ¿A ese punto era Claro. que te referías? Claro que sí, porque empezamos a ver nuevamente que el precio del flete aumenta. Lastimosamente, Petropar hoy tiene un combustible que podría ser mucho más barato. Esa es la realidad. Y todo sería por culpa de la administración de Denis Lichi, entonces. No, acá no podemos eximirle la responsabilidad a Patricia Zamudio, ¿verdad? Yo creo que también tiene mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero al final del día, la responsabilidad recae en el presidente de la República. Del otro lado, los sectores, por ejemplo, dicen que en realidad los privados son los que no quieren que esta ley salga porque van a tener que ellos también transparentar su estructura de costos una vez que Petropar lo haga, que van a pero tener Fernanda, que ceñirse en nosotros ya eso. transparentamos. En el gobierno pasado nosotros ya publicamos la estructura de costos de Petropar. Era información pública, la poníamos en la página web de manera diaria, ¿verdad? Una de las cosas más que este gobierno retiró, ¿verdad? Desde que asumieron ellos en el 15 de agosto, ¿verdad? Así que, y eso no era ningún inconveniente en el periodo pasado. Por supuesto que los emblemas no estaban contentos cuando Petropar desplegó una red de estaciones de servicio o cuando disminuyó el precio del combustible, ¿verdad? Pero bueno, era también el entendimiento que la empresa pública tenía que estar al servicio de los paraguayos. Nosotros hacíamos un cuestionamiento, para no salir del tema Parlamento también. Cuando comenzábamos aquí, ya varias sesiones que la Cámara de Diputados, y te voy a argumentar todo completo para que después decir por qué tengo que ver yo con eso, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Diputados no sesiona, se convoca, no sesiona, no llegan ahora, llegan más tarde, convocamos sesión extraordinaria. Es una joda, ¿verdad? Sí. Totalmente. Entonces dice, bueno, pues ¿qué pasa? Y uno dice, ¿qué le pasa a Liana? El presidente de la Cámara de Diputados. Sí. O sea, y dice, candidato a vice, y va a manejar así la vice. Entonces uno dice, bueno, ahí lo que se va a justificar y va a decir que es cierto, la vicepresidenta es un florero, Sí. ¿verdad? Porque si no puede manejar una Cámara de Diputados, o sea, ¿no crees que tener un vice que es un poquito flojo, Sandy? No, muy por el contrario. ¿Por qué? Creo que es un lujo para el Paraguay, una persona que ha sido 4 años ya presidente de la Cámara de Diputados, que ha demostrado y reconocido su gestión y felicitado por los organismos de control por la transparencia y la buena gestión. Una persona que ha sido 2 veces electo y políticamente con un gran liderazgo, ¿verdad? Presidente del partido más grande en el Paraguay, el Partido Colorado. Así que muy por el contrario, es un gran compañero y una persona que me va a ayudar muchísimo en esa gestión y en esa visión de la descentralización del Paraguay también ¿Y le que falta el necesitamos, respeto, ¿verdad? entonces, Santiago? ¿Qué? Porque... Mira, Carlos, ¿Cómo es? en el Parlamento hay 125 princesos, ¿verdad? Esa es la realidad, princesas y princesos. Y él es el primo entre los pares, él es el primero entre sus pares. O sea, él no tiene un rol de mayor peso por encima. Él tiene una representación, él ejerce la representación, pero él no puede darle instrucciones a ninguno de los legisladores. Pero le pueden sancionar. La bancada Honor Colorado tiene hoy una disciplina, te diría que es la bancada por lejos mayoritaria y la más disciplinada, pero sobre el comportamiento de otros partidos políticos o multibancadas, nosotros no tenemos control, ¿verdad? Entonces, el sancionar sobre una herramienta que es perfectamente legal y constitucional, que es no participar, el ausentarse de una sesión, eso es perfectamente constitucional y ocurre y ha ocurrido siempre y probablemente seguirá ocurriendo, ¿verdad? O si no, podemos ir a ver cómo funciona el Parlamento en los Estados Unidos, donde existen herramientas donde pueden debatir por una semana simplemente para no tener que votar un proyecto de ley, ¿verdad? Yo creo que tomar una visión simplista sobre el comportamiento de muchas veces no conocer el funcionamiento de la política y de los actores políticos. Bueno, y vamos a hablar de Hugo Velázquez ahora. Yo creo que los asesores están trabajando mucho en el tema de hacerle jugar fútbol a ustedes, ¿verdad? Porque creo que cada semana aparece Santiago jugando un partido, después aparece Hugo Velázquez jugando un partido, ¿verdad? Así está. Luego quiero ver ese partido entre ellos ya. No, eso no se está manejando. ¿Por qué está? Porque en algún El momento 18 de diciembre va a ser el partido. Pero siempre hay un partido aquí, en la próxima semana hay otro partido. Pero bueno, hablamos de Hugo Velázquez y decíamos en estos días el tema de las encuestas. Ayer hablábamos con Ati Aní al aire, si bien es solamente Capital, ¿verdad? Donde la diferencia era de 16 puntos, decían que en un momento dado Santiago Peña tenía más diferencia y que se quedó Santiago Peña y está recuperando Hugo Velázquez.
Es la información que ustedes tienen, Santiago. No, ¿cuál es la que tienen ustedes hoy? La que nosotros tenemos es un número que se ha prácticamente mantenido ya desde el año pasado, que ronda entre 50 y 55 puntos para nuestro proyecto y entre unos 15 y un poco menos de 20% para Hugo, ¿verdad? Así que es un número que, números más, números menos, y se ha movido en ese casi rango. 30 de ¿verdad? diferencia. Así mismo, 30 puntos de diferencia. Pero eso no se movió en ningún momento, así como... Ha tenido en departamentos donde el índice de incertidumbre, o sea, el no sabe, no responde, o ninguno es menor al 20 o 30%, ahí vemos que la diferencia aumenta. Bueno, es mucho, al menos de acuerdo a lo que nos mostraba tiene este de 45 a 29, que era más o menos Sí. mirando. O sea, Falta mucho todavía, Carlos, ¿verdad? Claramente los números son muy favorables, pero en esto lo peor que podemos hacer es confiarnos, hay que seguir trabajando, hay que llegar a cada uno de los colorados y bueno, como yo siempre digo, nosotros necesitamos un partido Colorado unido y nuestra lucha no es en contra de Hugo, de Pedro, de Juan ni de Mario. Nuestra lucha es por un Paraguay que pueda progresar y yo no tengo ninguna duda que los paraguayos podemos vivir mejor. y ahora se está armando la concertación. Y ahí está un grupo de políticos importantes, ¿verdad? Muchos de ellos que ya estuvieron en campañas políticas anteriormente, ¿verdad? Presentando su candidatura. Pero ahora parece que se quiere armar algo bien fuerte para enfrentar al Partido Colorado. O sea, vos el ganador, ¿verdad? ¿Cómo está viendo esa unión de grupos opositores? Yo celebro la participación. Yo soy un convencido que la democracia se fortalece cuando hay participación de los votantes, pero también cuando hay participación de la oferta electoral. Así que yo celebro, ojalá en el Partido Colorado tuviéramos 10 candidatos. Lastimosamente siempre se han polarizado últimamente las candidaturas. Tenemos 2, 3 candidaturas como máximo, pero después terminan llegando solamente 2. A mí me gustaría que sea una oferta electoral más amplia, donde podamos enriquecer el debate y el día de mañana poder sumar, porque capaz que hay ideas que tienen otros candidatos que no son mías, pero no por eso las vamos a descalificar y las vamos a incluir. Lo mismo ocurre dentro del espectro de la oposición, ¿verdad? Ojalá la oposición pueda visualizar un Paraguay y que el objetivo no sea simplemente ganar una elección, ¿verdad? Porque lastimosamente hemos tenido ya muy malas experiencias. Creo que la alianza del 2008 fue muy buena para ganar, fue pésima para gobernar. Le pasó lo mismo a Mario Abdo. Mario Abdo llega con una alianza al interior de sectores minoritarios del Partido Colorado que le unía las ganas de llegar al poder. Llegaron al poder y lastimosamente la gestión ha sido muy, pero muy mala, y eso finalmente es la ciudadanía la que sufre, ¿verdad? El pueblo el que sufre. Así que ojalá que estos 8 meses que quedan, o 7 meses y medio que quedan para las elecciones, sea un espacio donde podamos enriquecer el debate, el diálogo, y eso depende de la oferta electoral. Si la oferta es pobre, el debate va a ser pobre. Si la oferta es amplia y rica, yo creo que va a ser un debate muy rico. Así que celebro y ojalá que las internas de la concertación sean interesantes y podamos escuchar algunas ideas que capaz hasta ahora no las hemos escuchado. Santiago, ¿y cómo respondes a lo que decía la semana pasada la diputada Katia González en torno a la famosa puerta giratoria, nombrándole a usted como ejemplo inclusive de personas que entran a un cargo público, político, y luego van al sector privado ya con lo que corresponde a, o sea, ya con datos inclusive que maneja el Estado y que serían top secret, entre comillas, ¿verdad? Que se utilizan ya en el ámbito privado, como fue su caso. La verdad, Jorge, que no existen datos secretos, ¿verdad? De hecho, eso va en contra con la misma concepción del Estado. O sea, en el Estado no hay secretismo. O sea, no sé que vos estés en un área de inteligencia, ¿verdad? Y que vos manejes, en realidad, en el manejo de las finanzas públicas, en el manejo de las empresas públicas, en el manejo de cada una de las instituciones de la administración central, toda información pública, ¿verdad? Entonces, lo que uno trata es de incorporar el mejor talento disponible, sea dentro del sector público o fuera del sector público, o sea, incorporar del sector privado, que puede tener también un conocimiento y una experiencia, y esa gente luego termina el trabajo en el sector público y vuelve al sector privado. Eso funciona en Paraguay, funciona en cualquier parte del mundo, funciona en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay países
que tienen reglas que limitan el tiempo en el cual uno tiene que transitar. Le llaman en inglés cooling off, es el enfriamiento. Para terminar una función y te dan 6 meses o un año, pero el Estado asume el costo. Porque yo no te puedo impedir que vos trabajes y decir, bueno, ¿y de qué vos vivís? Si finalmente vos sos un profesional y vivís de tu trabajo. O sea, por lo general el Estado dice, perfecto, yo te impido que vos trabajes, pero sabes que el Estado te va a remunerar tu mismo salario, vos ya saliste de la administración pública mientras encontrás otro trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que desde el punto de vista constitucional, no corresponde, porque es discriminatorio el hecho de que porque vos hayas trabajado en el Estado no puedas continuar una carrera profesional, más todavía en tu ámbito de competencia, ¿verdad? Yo, por ejemplo, trabajo en el sistema financiero. Yo me formé en materia financiera, soy economista, trabajé en el ámbito regulatorio de lo que es la banca y la finanza, entonces obviamente es un área de experiencia que yo tengo. Lo lógico es que yo pueda desempeñarme en una profesión en donde yo tengo las competencias para poder desenvolverme. Entonces, creo que eso ha ocurrido también en el rubro o en la profesión de los periodistas. Han habido muchos periodistas que han trabajado en el sector público y luego volvieron al sector privado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay que estigmatizar eso, ¿verdad? Yo creo que eso más que nada responde a un discurso político, porque obviamente en el gobierno de Horacio Cartes, y él lo dijo, voy a contar con los mejores paraguayos y las mejores paraguayas. Y él incorporó mucha gente con experiencia del sector privado, que obviamente terminó el gobierno y salieron del gobierno y volvieron a su actividad de la cual ellos habían salido. No es que empezaron una carrera en el sector privado de la nada, ¿verdad? Ya venían del sector privado. Así que creo que es un tema que hay que debatirlo, ¿verdad? Tiene voces a favor, tiene voces en contra, pero hay que tratarlo también con mucha seriedad, porque esto el día de mañana puede ser una gran limitación para que el sector público pueda incorporar talento para poder trabajar en una gestión que finalmente le reditúe en beneficio para la población. Le dejaron de lado a Soledad Núñez, pregunto yo, ¿una vez hablaron con ella? Porque se habló mucho que al salir ella esto iba a seguir con usted, inclusive iba a ser tu candidata a vice en un momento dado, se dijo. ¿Se llegó a hablar con ella? ¿Ya se enojó con usted? ¿Qué pasó con Soledad Núñez? Porque fue una de las ministras con muy buen perfil dentro del gobierno de Cartes. Fue una ministra con mucha visibilidad. La construcción de vivienda y la política de vivienda era un eje central en el gobierno del presidente Cartes, y eso se reflejó en los recursos financieros que se le dio, en el respaldo político que se le dio a ella para poder llevar adelante las mejoras que pudo implementar. Pero en el ámbito político nunca hubo una conversación, nunca hubo, absolutamente, ¿verdad? Y ella siempre se mantuvo también al margen de la discusión política. Pero no hubo ni un diálogo con ella. Jamás. Ni invitación. Y por último, el tema es que ¿escuchaste la propuesta de Luis Petengil? ¿Cuál es la propuesta? Él está abierto para que no exista una campaña sangrienta entre ustedes, entre Hugo Velázquez y Santi Peña. Él se pone a disposición de ustedes para hacer la alternativa de unidad. Sí, yo también. No, pero escuchaste lo de Petengil. Sí, escuché. ¿Y qué le decía? Una propuesta de un colorado. Claro, y yo también, mi propuesta también es esa. De ser de la unidad. Claro, es que la realidad, Carlos, sí, es que es lógico, todos queremos ser el candidato de la unidad. Nadie quiere ser el candidato del enfrentamiento y la confrontación. Si al final del día nos vamos a necesitar a todos los colorados, ¿verdad? Yo celebro, ojalá Luis Petengil sea candidato. Ojalá que un empresario tan exitoso como él se involucre en la vida partidaria. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es que se involucren más personas, que sean candidatos o que no sean candidatos, pero lo que no podemos es ser indiferentes a la realidad del país. Bueno, Santiago, la primera invitación, nosotros tenemos un espacio abierto acá que tenemos, ¿cuántos? 7 meses y algunos días para llegar al 18. El 18 va a ser una jornada entre la concertación y ustedes que va a centrar la atención, ¿verdad? ¿Y vos crees que llega unido el partido? O sea, perdón, van a sí o sí, Velázquez y Santiago Peña van hasta el 18. Sí. ¿No crees que exista nunca un diálogo entre ustedes? Un abrazo. No, porque hoy yo creo que estamos ya jugados, bien digamos, jugado con los proyectos. Ahora, hoy no te puedo descartar que haya un tercer candidato, un Luis Petengil o otro candidato, ¿verdad? No, pero que ustedes dejen su campaña. No, que seamos 3 candidatos. Ah, 3 candidatos, ya. O sea, eso es lo que yo no te puedo asegurar. O sea, pero sería ilógico, ¿verdad? No, pregunto. Viste, de repente siempre la pregunta. Cartes te dijo hasta el final. No vas a dejar. Yo le dije hasta el final. Está bien. Bueno, gracias, Santiago. Gracias, un placer compartir con ustedes, Fernanda, Jorge, Carlos, siempre un gusto. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.